Los indios que vivían en estas tierras pertenecían a la tribu de los caribes. Los caribes eran de tez cobriza, de pelo negro y áspero, barba rala, pómulos salientes, ojos pequeños y hundidos. Se pintaban el cuerpo con el jugo del achiote y con el de otras plantas que daban diferentes tintes. Eran antropófagos, hacían prisioneros para devorarlos en los festines con que celebraban sus triunfos. Gran parte de la población vivía formando caseríos o pueblos, pues agrupaban sus bohíos, que eran de mezquina construcción, pajizos, de dimensiones reducidas, escuetos y de techo cónico. El bohío se apoyaba sobre fuertes estacas de madera, tenían un zarzo a unos 2 metros de altura, entablados con troncos de palmas y otras maderas. La mayor parte de las tribus no usaban vestidos o cubrían su desnudez con un guayuco que fabricaban con cortezas de árbol. Como guerreros llevaban armas como macanas, mazas, arco y flechas, y también hondas. En los días de combate lucían vistosas plumas en la cabeza, en los brazos, en la cintura y en los muslos y marchaban a la pelea con gran algarabía. El alimento principal era el maíz, del que recogían 2 a 3 cosechas por año. Pilaban el grano para preparar la chicha en pilones de madera. Para hacer bollos, lo humedecían y molían en piedras. También consumían cacao, frutas y bastante yuca, de la cual hacían casabe. El ají les servía de condimento, complementaban su alimentación con el producto de la caza y la pesca. Sin parar en obstáculos, dueños del territorio, cruzaban los bosques y escalaban los montes ágiles y rápidos, silenciosos, con el ojo y el oído atentos al menor movimiento y ruido que les indicaran que las presas no estaban lejos. Hacían fiestas alrededor de vasijas repletas de chicha fermentada, danzando vigorosamente en distintas posiciones y muchas veces comiendo carne humana. Casi todas las tribus eran gobernadas por un cacique, dueño de vidas y haciendas. Los caciques se distinguían del resto de indios por los adornos que usaban, por el número de esclavos o por lujos en sus habitaciones. Adoraban a los animales, a las aves y los peces, otros adoraban al sol, la luna o cualquier astro que llamara su atención. Era común que hubiera una persona que tenía funciones de sacerdote, médico y hechicero al que llamaban Moan. Esta persona era sagrada para todos los indios. Esta era la vida común de los indígenas hasta que llegaron los conquistadores. Pero esa es otra historia. Muchas tribus combatieron con coraje y valentía contra los conquistadores. Pero al final, fueron sometidas por la superioridad del armamento que tenían los españoles. Los españoles tenían su gobierno principal en la provincia de Cartagena. Solo tenían contacto directo con 4 municipios: Santiago de Tolú, Mompox, la villa de San Benito Abad y Cinity. Cincé y muchos otros lugares estaban gobernados por la villa de San Benito Abad. No se tiene noticia de que los conquistadores en sus diversas expediciones hubieran pasado por la región que ocupa Cincé. Pero la conquista afectó sus vidas de una forma u otra. En esta época, el gobierno colonial tenía interés, junto con la Iglesia Católica, en convertir a los indios al cristianismo y protegerlos de la codicia de los conquistadores. Para este fin creó la encomienda, que era una renta vitalicia que se daba sobre un territorio. La encomienda era un régimen de administración de los indígenas. A quien lo administraba se le daba el nombre de encomendero. Debía proteger a los indios, procurar su conversión al cristianismo y encaminarlos a la civilización. A cambio, los indígenas estaban obligados a pagar un tributo con limitadas prestaciones personales, puesto que solo se les podía obligar a trabajos de primera necesidad, como la construcción de puentes o caminos. El encomendero prometía, bajo juramento, cumplir todas estas disposiciones. Pero luego olvidaban su juramento y trataban mal a los indígenas. Las encomiendas se daban por la vida del encomendero y la de sus hijos que la heredaban.
Al morir el último heredero de la encomienda, los indígenas quedaban libres. La primera encomienda de Cincé estuvo a cargo de Baltasar Párraga y Leonor Oliveros. Muchos años después fue encomienda de Alonso de Mesa, quien la heredó a su hijo, Diego de Mesa. Al morir este último, acabó la encomienda y los indígenas quedaron libres. Al quedar libres, comenzó para ellos una vida desorganizada y se dispersaron dejando de tener vida en comunidad. La Iglesia determinó la creación de parroquias en la mayor parte de las regiones conocidas de la provincia de Cartagena en el año 1740. Pero a pesar de esto, la población continuó dispersa. Así transcurrieron muchos años. Cuando la corona española volvió, encontró que los indígenas estaban desamparados, convirtiendo la región en un vivero de crímenes, desacatos a la autoridad y a la religión. Algunos españoles empezaron a enamorar a las indígenas. Vivían sin autoridad, ayudándose entre ellos con libertades casi sin límites. Cincé estaba gobernado por la villa de San Benito Abad. Pero era un gobierno precario, pues la mayoría de los habitantes vivían a su manera. Casi todos estaban en rebeldía contra cualquier forma de gobierno que les quisieran imponer. En 1772, un cincéano ilustre, don Juan José González de Sierra, sugirió reunir la población dispersa, no solo de Cincé, sino de todas las poblaciones gobernadas por la villa de San Benito Abad. Todos los curas de las parroquias le enviaron informes en donde decían cuál era el estado caótico de esas poblaciones. En 1773, don Juan José González de Sierra levantó un expediente con todos esos informes y se los envió al gobernador de la provincia de Cartagena, don Juan de Torresal Díaz Pimienta. Cuando el gobernador leyó estos informes, se alarmó muchísimo y envió al teniente de milicias de infantería, don Antonio de la Torre y Miranda, con el encargo de reunir en poblado a las gentes dispersas que vivían en los distintos sitios. Pero esa es otra historia. A la llegada de los españoles, en 1533, al interior de lo que después se llamó provincia de Cartagena, Cincé ya existía con ese nombre, que correspondía al nombre que se le daba al cacique de la tribu, el cacique Chinche. Pero no formaba una población como las que conocemos en la actualidad, sino que vivían en bohíos dispersos sobre las colinas de la región, que aún hoy se conocen con el nombre de Cincé Viejo. Durante la encomienda, esto siguió igual, pues las costumbres tradicionales de los indígenas no cambiaron, dado que a los españoles les estaba prohibido convivir y asentarse en las regiones de encomienda. Al terminar la encomienda, los colonos españoles comenzaron a establecerse en el territorio y se dedicaron a la agricultura y la ganadería. Se empezó a mezclar la sangre española con la indígena, a pesar de que esto estaba prohibido. De esta forma se dio la mezcla de las dos razas. Cuando llegó don Antonio de la Torre y Miranda, algunos habitantes vivían en el viejo asentamiento indígena, pero otros estaban dispersos en la zona cercana. El 10 de noviembre de 1775, el teniente de la Torre y Miranda trasladó a los habitantes al lugar donde actualmente se levanta la población. En su informe, don Antonio de la Torre y Miranda explica las normas que seguía para el trazado de la población. Para fundar una población se colocaba la iglesia en medio de una manzana de 80 varas en cuadro. Y de iguales dimensiones eran las demás manzanas, separadas unas de otras por 14 varas de ancho todas las calles, quedando la iglesia frente a una plaza de 180 varas en cuadro en el centro de la población. En las 4 esquinas de cada manzana se fabricaba una casa, dando a cada una un solar de 40 varas en cuadro, suficiente terreno entonces para cocinas, gallineros, chiqueros de puercos y caballerizas. Cincé comenzó a urbanizarse a partir de la plaza principal, alrededor de la cual se formaron las primeras manzanas o cuadras de la naciente población. Don Antonio de la Torre repartió solares a 330 familias que componían un total de 1.580 habitantes.
San Luis de Cincé continuó creciendo rápidamente. De padres a hijos se fue transmitiendo oralmente un suceso que aconteció en el nuevo pueblo pocos años después de su traslado. Se conoció como la Guerra de los Colorados.